El Triángulo de las Bermudas, una región del Océano Atlántico delimitada por Miami, Bermuda y Puerto Rico, ha sido durante décadas objeto de fascinación y misterio. Desde mediados del siglo XX, numerosas historias de desapariciones inexplicables de barcos y aviones han alimentado teorías sobre fenómenos paranormales, portales a otras dimensiones y actividades extraterrestres. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? En este documental, desmentiremos todas las teorías y proporcionaremos una explicación clara y convincente de los fenómenos que han ocurrido en esta área enigmática. Además, profundizaremos en detalles poco conocidos y descubriremos cómo la leyenda del Triángulo de las Bermudas ha evolucionado a lo largo del tiempo. El misterio del Triángulo de las Bermudas se popularizó en 1964 cuando Vincent Gaddis acuñó el término en un artículo para la revista Argosy. A partir de entonces, numerosas publicaciones comenzaron a reportar desapariciones inexplicables en esta región, lo que alimentó la leyenda. Sin embargo, es menos conocido que Gaddis se basó en informes periodísticos previos, algunos de los cuales exageraban o incluso inventaban detalles para vender más copias. La historia de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se remonta incluso al siglo XIX, con relatos de barcos que simplemente se desvanecieron en el aire, pero muchos de estos informes carecían de documentación sólida y verificable. El incidente del vuelo 19 es uno de los más famosos asociados con el Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento. Los aviones, dirigidos por el teniente Charles Taylor, reportaron problemas de navegación y, tras una búsqueda intensiva, nunca fueron encontrados. Lo que muchos no saben es que Taylor había estado involucrado en varios incidentes de navegación antes de este vuelo, lo que pudo haber afectado su juicio durante la misión. Además, las condiciones meteorológicas se deterioraron rápidamente, creando un entorno desorientador para los pilotos novatos. A pesar de esto, la búsqueda involucró a más de 300 aviones y barcos, sin encontrar rastro alguno de los Avengers o su tripulación. En marzo de 1918, el Husky Clubs, un barco de la Marina de los Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro mientras viajaba desde Brasil a Baltimore con una carga de manganeso. El barco, que llevaba 309 tripulantes, nunca emitió una señal de socorro, y ninguna de las búsquedas subsiguientes logró encontrar restos. Menos conocido es que el Cyclops tenía problemas mecánicos significativos antes de zarpar y que su capitán, George Worley, era considerado inestable y poco confiable por sus compañeros. Además, se ha documentado que el barco estaba severamente sobrecargado, lo que podría haber comprometido su estabilidad. Estos factores, combinados con el mal tiempo reportado en la zona, ofrecen una explicación plausible para su desaparición. El 28 de diciembre de 1948, un avión DC-3, designado NC-16002, desapareció mientras volaba desde San Juan, Puerto Rico, hacia Miami. A bordo iban 29 pasajeros y 3 tripulantes. El último mensaje del piloto indicaba problemas con el equipo eléctrico, pero el avión nunca llegó a su destino ni fue encontrado. Lo que rara vez se menciona es que el avión había sido reportado con problemas de mantenimiento antes del vuelo, incluyendo un sistema eléctrico defectuoso. Además, se ha sugerido que el piloto, Robert Lindquist, estaba operando con una licencia vencida y que había habido errores en la planificación del vuelo, incluyendo una carga excesiva de combustible que pudo haber afectado la maniobrabilidad del avión. Estos factores técnicos y humanos se combinaron para crear una situación potencialmente catastrófica. En febrero de 1963, el SS Marine Sulphur Queen, un barco cisterna que transportaba azufre fundido, desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El barco, que zarpó de Texas con destino a Virginia, desapareció junto con sus 39 tripulantes. A pesar de las búsquedas extensivas, solo se encontraron restos flotantes y un chaleco salvavidas.
Lo que muchos desconocen es que el Marine Sulphur-Queen había sido convertido de un petrolero a un transportador de azufre, un proceso que comprometió su integridad estructural. Se reportaron grietas y fugas de azufre antes de su último viaje. Además, el azufre, cuando entra en contacto con agua de mar, puede crear una reacción química altamente corrosiva, debilitando aún más la estructura del barco. Estas deficiencias estructurales, junto con las tormentas en la región, pueden haber causado su hundimiento. Además de estos incidentes, el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de numerosas desapariciones menos conocidas, como el avión de pasajeros Star Tiger en 1948 y el carguero SS El Faro en 2015. Estas historias han contribuido a la mística del área, aunque muchas veces carecen de documentación sólida. Por ejemplo, el Star Tiger desapareció durante un vuelo desde las Azores a las Bermudas, y se descubrió que volaba a baja altitud para evitar fuertes vientos, lo que pudo haber causado un mayor consumo de combustible y la eventual caída del avión por falta de combustible. En el caso del SS El Faro, que desapareció durante el huracán Joaquín, las investigaciones posteriores revelaron que el capitán había decidido continuar la travesía a pesar de las advertencias meteorológicas, lo que llevó a la tragedia. Una de las teorías más populares sugiere que el Triángulo de las Bermudas es un punto de actividad extraterrestre. Según esta idea, los ovnis secuestran barcos y aviones para estudiar a los humanos. Sin embargo, es importante señalar que no hay evidencia científica que respalde la existencia de ovnis en esta región. La mayoría de los avistamientos y desapariciones pueden explicarse por fenómenos naturales y errores humanos. Los informes de ovnis en la zona suelen basarse en avistamientos de luces no identificadas, que a menudo resultan ser aviones comerciales, estrellas brillantes o incluso efectos meteorológicos como el reflejo de la luz en las nubes. Otra teoría popular sugiere que el Triángulo de las Bermudas contiene portales a otras dimensiones, causando que barcos y aviones desaparezcan. Sin embargo, no hay pruebas científicas que sustenten la existencia de portales dimensionales. La física conocida no apoya esta idea, y los casos documentados pueden explicarse por causas más mundanas. Por ejemplo, las distorsiones temporales o espaciales, a menudo mencionadas en relatos de portales, no tienen base en la teoría física, y son más comunes en la ciencia ficción que en la realidad. Algunos creen que actividades paranormales, como fantasmas o energías sobrenaturales, son responsables de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. La falta de evidencia tangible y la naturaleza subjetiva de los testimonios paranormales hacen que estas teorías sean poco creíbles. Los fenómenos naturales y errores humanos ofrecen explicaciones más racionales. Muchas de las historias de actividades paranormales se originan en relatos anecdóticos sin verificación, y a menudo se basan en la interpretación personal de eventos naturales o incidentes no explicados en su momento. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una región propensa a tormentas severas y huracanes, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. Las condiciones meteorológicas extremas pueden desorientar a los pilotos y capitanes, causando accidentes fatales. Además, las rápidas formaciones de tormentas y las corrientes ascendentes pueden provocar turbulencias severas y vientos cortantes, lo que representa un desafío significativo para la navegación aérea y marítima. Las tormentas repentinas y los huracanes han sido responsables de numerosos naufragios y accidentes aéreos en la historia del Triángulo. Las corrientes oceánicas en el Triángulo de las Bermudas son extremadamente fuertes y pueden arrastrar barcos y restos lejos de su curso original. La corriente del Golfo, en particular, es conocida por su poder y velocidad. Esta corriente puede alcanzar velocidades de hasta 2.5 metros por segundo y ha sido responsable de desviar barcos significativamente de su curso. Además, las corrientes de resaca y las mareas pueden afectar la estabilidad de las embarcaciones, especialmente en condiciones de mal tiempo. Las variaciones geomagnéticas en la región pueden interferir con los instrumentos de navegación, causando desorientación en pilotos y capitanes. Sin embargo, estas variaciones son bien conocidas y pueden ser mitigadas con tecnología moderna.
La actividad geomagnética puede afectar la precisión de las brújulas, lo que podría haber sido un factor en las desapariciones de la era pre-GPS. Sin embargo, con el uso de sistemas de navegación satelital y tecnología avanzada, estos problemas pueden ser fácilmente gestionados hoy en día. Numerosos estudios científicos han desmentido las teorías sobrenaturales asociadas con el Triángulo de las Bermudas. Investigaciones en meteorología, oceanografía y aviación han proporcionado explicaciones racionales para los incidentes documentados. Por ejemplo, un estudio del Consejo Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos analizó numerosos accidentes en la región y concluyó que la mayoría se debían a errores humanos, condiciones climáticas adversas o fallos mecánicos. Varios casos que alguna vez se consideraron misteriosos han sido resueltos con explicaciones racionales. Por ejemplo, se ha descubierto que el Star Tiger probablemente se quedó sin combustible debido a un cálculo erróneo de su consumo. En otro caso, el Mare Celeste, un barco encontrado abandonado en el Atlántico en 1872, se ha teorizado que la tripulación abandonó el barco debido a una explosión de gases de alcohol de su carga. Aunque el barco no estaba en el Triángulo de las Bermudas, este tipo de incidentes se utilizan a menudo en teorías similares. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas de navegación más transitadas del mundo, lo que aumenta la probabilidad de accidentes simplemente por la densidad de tráfico. Más barcos y aviones significan más posibilidades de errores y accidentes. De hecho, los registros de la Administración Federal de Aviación, FAA, y la Guardia Costera de los Estados Unidos muestran que el número de incidentes en el Triángulo no es significativamente mayor que en otras áreas con tráfico similar. Esta densidad de tráfico es un factor clave en la percepción de que el Triángulo es más peligroso de lo que realmente es. El mantenimiento deficiente de aviones y barcos puede llevar a fallos mecánicos. Muchos de los incidentes documentados en el Triángulo de las Bermudas pueden atribuirse a equipos mal mantenidos o envejecidos. Por ejemplo, el USS Cyclops tenía registros de mantenimiento irregulares y problemas mecánicos no resueltos. En aviación, fallos en sistemas eléctricos y de navegación, como los reportados en el caso del DC-3, son comunes en aeronaves con mantenimiento inadecuado o envejecidas. En resumen, los fenómenos y desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no tienen un origen sobrenatural. Los errores humanos, las condiciones climáticas extremas, las corrientes oceánicas y las variaciones geomagnéticas ofrecen explicaciones racionales y científicas para los incidentes registrados. Es fundamental cuestionar las teorías sin evidencia y confiar en el conocimiento científico para entender este enigma. La fascinación con lo desconocido y lo inexplicable a menudo nos lleva a buscar respuestas sobrenaturales, pero en la mayoría de los casos, la verdad es mucho más simple y menos dramática. Al comprender los factores naturales y humanos que contribuyen a estos incidentes, podemos desmitificar el Triángulo de las Bermudas y verlo como lo que realmente es, una región desafiante pero comprensible del Océano Atlántico.